Bueno, hermanos, estamos contentos de estar de nuevo en esta noche con ustedes. Quisiéramos seguir leyendo algunos versículos aquí en la primera carta del apóstol Pedro. Sé que no estamos agotando todo lo que el Espíritu Santo nos ha querido enseñar en esta carta, solamente viéndolo bastante por encima. Quiero leer una vez más un versículo en el capítulo 1 y el versículo 5 y 6, 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Leamos otra vez en el capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si, pecando, sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora en el capítulo 3 y el versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan,
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Capítulo 5 y el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hasta aquí, que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hemos dicho en noches anteriores, y lo vuelvo a decir hoy, que uno de los temas que encontramos con mucha frecuencia en esta carta del apóstol Pedro es el tema de los padecimientos. Esa palabra padecer, sufrir, aparece muchas veces en este libro. Y sin duda él estaba pensando en aquellos creyentes expatriados y lo difícil que sería para ellos llevar una vida como creyentes en este mundo. Estaba ya también por comenzar un periodo de persecución contra los creyentes, donde muchos iban a poner su vida como mártires. Sin duda que el Espíritu Santo estaba preparando a los creyentes para ese periodo en la historia, cuando miles, no sé si millones de creyentes sufrieron la muerte como mártir por causa del nombre del Señor. Entonces este es el tema, uno de los temas principales del apóstol Pedro en esta carta. Sin duda él recuerda las palabras del Señor Jesucristo aquella noche cuando él estaba con sus discípulos poco antes de su muerte en la cruz. Él les dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor estaba preparando también a sus discípulos para días muy difíciles que estaban por delante de ellos. Habían perseguido al Señor, a los discípulos, a los seguidores del Señor, también los iban a perseguir. Entonces, comenzando aquí, después de hablarles de esa esperanza viva que tiene el que ha renacido por la resurrección de Jesucristo, esa herencia incorruptible que tiene reservada en los cielos,
esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, Él dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ese futuro glorioso que nos espera nos causa alegría. Pensar en una eternidad de gloria con aquel a quien amamos, contemplándole a Él, sirviéndole a Él, libre ya de un cuerpo que puede pecar, con la capacidad para conocerle mejor. Eso nos causa alegría. Él dice, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esas pruebas podrían ser como una sombra que se pone sobre el creyente, pero las palabras de consuelo del apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo en esta carta, más bien muestran que esas diversas pruebas por las que tenemos que pasar durante el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo, más bien son una bienaventuranza, son una causa de gozo para el creyente, traen felicidad al creyente. Y leyendo esta carta encontramos las razones por qué. Encontramos aquí mismo en el capítulo 1 que esas diversas pruebas son necesarias. Son necesarias. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. Son necesarias para demostrar que nuestra fe es una fe genuina. Es una fe verdadera. Dios permite al creyente estas diversas pruebas, estas aflicciones, donde va a salir a la luz de que Él no ha creído en vano. Él es un genuino hijo de Dios. Hermanos, son las pruebas que demuestran que muchas personas lo que tienen es una profesión de labios. Han creído, como dice la parábola del sembrador, por un tiempo. No fue algo de corazón, fue algo superficial. Pero, ¿cómo es que el Señor revela lo genuino de nuestra fe? Él utiliza estas diversas pruebas. A veces nosotros relacionamos las pruebas solamente con las enfermedades. Fulanita está padeciendo una prueba. Y eso es verdad, hermanos. Las enfermedades son pruebas que el Señor permite en nuestras vidas para algo. La separación física de seres queridos. Pero me llama la atención que el apóstol Pedro no menciona en esta carta las enfermedades. Hay tantas pruebas que el Señor permite en la vida del creyente para poner a prueba su fe, mostrar la genuinidad de su fe. Y anoche estábamos considerando las diferentes esferas en el mundo
donde el creyente tiene la oportunidad de mostrar su buena conducta, su sumisión, su obediencia. En la sociedad, sometiéndonos a los gobernantes, aun cuando estos pudiesen ser causa de sufrimiento para el creyente. En el ámbito laboral, donde el creyente puede encontrar amos que son difíciles de soportar. Y es una prueba para ver cómo se va a conducir en esa circunstancia. Él no se va a unir a un grupo de trabajadores para protestar y exigir sus derechos de esa forma. Él reconoce, el Señor me ha permitido estar en esta circunstancia difícil para yo poder brillar para Él como un cristiano, como un creyente en este lugar. Y en el hogar, ¿verdad? Ahí donde pasamos todos los días, y muchas de nuestras hermanas pasando por esta dificultad, esta prueba de tener un esposo que no ha creído todavía y no siempre es favorable hacia el Evangelio. Muchas veces es un esposo difícil y le hace la vida bastante complicada a esa hermana que quiere honrar al Señor. Y ella tiene que sufrir esa sujeción a ese marido. Es una causa de sufrimiento, es una prueba para ella. Entonces, hermanos, hay tantas formas en que el Señor permite al creyente ser probado. Pero para especificar algunas que encontramos en la carta, estoy pensando primeramente en los versículos del capítulo 4, primeros versículos del capítulo 4, donde el creyente es animado a reconocer que su vida en el pecado ha terminado. Desde el día que él puso su fe en el Señor, él murió al pecado. Ya no está corriendo en ese mismo desenfreno de disolución, por ese camino espacioso por donde solía transitar. Eso se acabó. ¿Representa eso un sufrimiento para el creyente? Sí, hermanos. Porque es mucho más fácil ceder al pecado. Es mucho más fácil ir con la corriente que ir en contra de la corriente. Ahora, cuando nosotros no teníamos a Cristo, era imposible ir en contra de la corriente. No teníamos el Espíritu de Dios. Estábamos muertos. Éramos unos pobres esclavos de Satanás. Como aquellos israelitas en Egipto. No había posibilidad de librarse de aquel cruel tirano faraón. Pero ya hemos sido rescatados. Ya hemos sido librados de Egipto, hemos salido. Y ahora no hay peligro de que sigamos pecando. Hermanos,
todos estamos plenamente conscientes de lo que representa esa batalla contra los deseos carnales que hay en nosotros. Sería mucho más fácil para nosotros sencillamente ceder y gratificar esa naturaleza mala que está en nosotros. Pero llevar una vida santa, llevar una vida separada del pecado, es algo costoso. Es algo que nos hace sufrir muchas veces. Pero, ¿cuál es el secreto? El apóstol en el versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nosotros como creyentes tenemos que armarnos de este pensamiento. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? Cuando Él estaba sufriendo en esa cruz por nuestros pecados, Él estaba poniendo fin al pecado. Yo me he identificado con Él. Por lo tanto, yo tengo que reconocer que yo también he terminado, he muerto al pecado. Él acaba de mencionar el bautismo en el capítulo anterior. Nos parece un poco extraño, ¿verdad?, la referencia al bautismo aquí al final del capítulo 3. Pero ¿qué es el bautismo del creyente? El bautismo del creyente es aquel acto público donde el creyente está confesando simbólicamente que él ha muerto al pecado, que él abandonó esa vida y él se identificó con el Señor Jesucristo al morir en la cruz, y su vida en el pecado hasta ahí llegó, ha muerto. Esa vida antigua queda sepultada, pero luego sale del agua, identificándose con el Señor Jesucristo en su resurrección y diciendo públicamente mediante ese acto simbólico: ahora yo soy una nueva criatura. Yo he resucitado para andar en novedad de vida. Vamos a ver, Dios mediante, los bautismos mañana, y eso es lo que nuestras hermanas van a decir simbólicamente mediante el acto del bautismo. Pero qué bueno, hermanos, si al observar esos bautismos podamos preguntarnos: ¿y lo que yo confesé en mi bautismo hace algunos años, hace algún tiempo, todavía es una realidad en mi vida? ¿Sigo estando muerto al pecado? ¿Sigo identificándome con el Señor en resurrección, llevando una vida de resurrección, una vida nueva? Mira, hermanos, ¿cuánto tiempo malgastamos en el pecado? Sencillamente cediendo a esos deseos pecaminosos que habían en nosotros. El apóstol dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El tiempo que resta es para vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esa es una de las pruebas por las que el Señor nos permite pasar. ¿Cómo está nuestra lucha
con esa naturaleza vieja que está en nosotros. Estamos venciéndolo. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. ¿O somos todavía llevados? ¿Somos todavía vencidos? Bueno, como creyentes, el pecado en nuestra vida no debe ser una práctica. Esa es la enseñanza de Juan, su primera carta. El que practique el pecado no ha conocido a Dios. El pecado en la vida del creyente es un accidente, es algo que no debería ocurrir. Reconocemos que pecamos. Si decimos que no pecamos, estamos mintiendo, no estamos diciendo la verdad. Pero el pecado no es la práctica ya en nuestras vidas. Pero hay otras referencias que hemos leído en esta noche que nos muestran qué es lo que nos causa sufrimiento. Ya hemos mencionado ahí en el capítulo 3, capítulo 2, la exhortación a los criados a estar sujetos. Y allí en el versículo 19 él dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. El creyente puede padecer injustamente. A causa de la conciencia delante de Dios. Su conciencia delante de Dios, reconociendo que él está viviendo en la presencia de Dios continuamente, no le va a permitir hacer algo que el hombre en sus pecados hace. Él prefiere sufrir injustamente, tal vez de parte de su amo o de parte de alguna otra persona. ¿Por qué? Porque él está viviendo en la presencia de Dios, delante de Dios. Esa fue la experiencia de José, ¿verdad? Ahí en la casa de Potifar. Su conciencia delante de Dios no le permitió cometer ese pecado y fue echado en la cárcel. ¡Qué injusticia! Un muchacho inocente, un muchacho que quería hacer la cosa rectamente por su temor a Dios, y ahora es echado en la cárcel. José prefirió eso. Eso es lo que Dios aprueba. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero en el capítulo 3, él también habla en el versículo 14 de si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. El creyente no debe padecer por ser homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si él sufre, si él padece por llevar una vida recta, por hacer las cosas como a Dios le agrada, él dice, bienaventurados sois. Pedro dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas veces, hermanos, las pruebas que nos vienen nos dan una oportunidad para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante aquel que nos demande razón. Nos preguntan, mire, ¿y por qué usted no hace tal cosa? ¿Qué respondemos? ¿Estamos dispuestos a responder, yo no hago tal cosa porque yo soy creyente? A Dios no le agrada eso. ¿Y usted por qué usted no fuma? ¿Qué voy a responder? No, yo no tengo ese vicio. ¿No deberíamos ir un poco más allá, hermanos? ¿Y usted por qué se viste así? No, a mí me gusta usar este tipo de vestido. ¿No deberíamos explicar la razón realmente por qué nos vestimos así? En el caso de la hermana con pudor y modestia, ¿por qué usted no usa pantalones? ¿Estoy preparado para responder a esa pregunta? ¿Por qué usted no usa maquillaje? Hermanos, esas preguntas que nos hacen son una prueba para nosotros. ¿Estamos dispuestos a pararnos firme y a identificarnos como creyentes en el lugar donde el Señor nos ha puesto? Pero Él, más adelante, Él habla de padecer como cristiano. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué significa padecer como cristiano? Bueno, Él dice en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Padecer como cristiano es padecer por identificarme con el Señor. Ese reproche que significa ser un discípulo del Señor. Ya hemos mencionado preguntas que nos pueden hacer. Pero vivimos en un mundo, en un país donde tantos se llaman cristianos. Y nos podrían decir, bueno, pero yo conozco cristianos que usan pantalones en cuanto a las mujeres. Yo conozco cristianos que se adornan con zarcillos y usan maquillaje. Yo conozco cristianos que hacen esto y aquello. ¿Qué es ser cristiano, hermanos? Hermanos, ser cristiano es seguir sus pisadas. Nos ha dejado ejemplo, dice el capítulo 2, para que sigáis sus pisadas. Caminar en las pisadas del Señor. Andar como Él anduvo. Y llegar a ser tan semejante a Él que voy a ser confundido con la persona del Señor Jesucristo. Eso es ser cristiano. Oh, hermanos, cuán lejos estamos muchas veces de ser verdaderamente un cristiano. Si lo fuéramos, creo que estaríamos sufriendo más. Estaríamos sufriendo en este mundo el vituperio como Él lo sufrió. El reproche de identificarse con Él. El Señor Jesucristo, Él le habló a los suyos de lo que costaba ser su discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz cada día y sígame. Eso es ser un cristiano. Que el Señor pues nos ayude, que el Señor me ayude a estar dispuesto a identificarme con Él. Eso me va a costar, eso va a traer sufrimiento, pero eso va a demostrar la genuinidad de nuestra fe. Hay otra cosa que causa sufrimiento al creyente. Lo encontramos en el capítulo 5 y es la lucha con este adversario, el diablo. Él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nosotros no podemos decir que todas las pruebas son obra del maligno, pero sí hay ciertas pruebas que el Señor permite en la vida del creyente, donde el adversario es permitido zarandear al creyente, como lo hizo con Pedro, donde el adversario es permitido meter un aguijón en el creyente, como lo hizo con Pablo. Él reconocía que ese aguijón en la carne era un mensajero de Satanás para abofetearle. Algunas pruebas en la vida del creyente, como en el caso de Job, son permitidas por nuestro Dios. El diablo le fue concedido permiso para arrebatar todas sus pertenencias, arrebatar su familia, arrebatar su salud. Qué sufrimiento, ¿verdad? Pero Job, después de esa prueba, salió como el oro refinado. Hermanos, hay palabras para animar a los creyentes en sus pruebas en esta carta. A Pedro les dice, son por poco tiempo. Son por poco tiempo. Esas pruebas van a terminar un día. Y vamos a encontrarnos delante del Señor. Allí vamos a darle gracias al Señor por haber permitido esas pruebas en nuestras vidas. Allí nos daremos cuenta la razón por qué el Señor los permitió. ¿Cuál era su propósito? ¿Qué era lo que Él quería sacar de nuestras vidas? Por esa razón, Pedro dice, ustedes pueden gozarse. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria podamos gozarnos. Que el Señor pues nos ayude, hermanos, y Él bendiga su palabra.